Muy bien, déjeme sin más entrar a la palabra. Tengo mucho que compartir con la iglesia. Así que mientras oraba y preparaba este mensaje, me di cuenta de algo, y es que no voy a tener que correr para decir todo lo que quiero decir en un solo día, y que la semana que viene voy a tener que predicar de nuevo. Así que cuando me di cuenta de eso, decidí que voy a picar este mensaje en dos, porque va a ser demasiado con el tiempo que tengo para poder compartirlo y para ustedes escucharme. Así que voy a estar compartiendo acerca de algo que le puse renovando el pacto. Escúchenlo de nuevo, por favor, renovando el pacto. Así que vamos a estar haciendo algunas paradas, algunas estaciones en el día de hoy, tratando de entender un poco de qué se trata esto, de qué se trata el pacto, cuál es ese pacto del que estoy hablando. Y voy a hablar de un pacto de circuncisión, que fue un pacto que hizo Dios con Abraham. En el libro de Génesis capítulo 17 vamos a estudiarlo un poquito. Y después de algunos años de que esto pasara, resulta de que el pueblo estuvo muchos años sin participar, sin tener esa señal del pacto con ellos. Y llega un momento donde Dios tiene que pedirle al pueblo que renovaran el pacto y que volvieran a hacer y que volvieran a cumplir en su cuerpo la señal de lo que el Señor les había pedido. Así que si el Señor me ayuda, todo eso es lo que voy a compartir hoy. Pero hay mucho más después de eso, porque todo eso tiene una aplicación muy profunda, muy práctica, muy real para nosotros en estos días. Así que todo eso es lo que voy a compartir la semana que viene. Cómo este pacto y cómo esta circuncisión nos afecta a nosotros, tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con la demanda del Señor sobre nosotros. Es interesante que cuando Dios comienza a hacer pactos, si usted lee después que en la genealogía de Jesús, la genealogía de Mateo lleva a Jesús hasta Abraham, y la genealogía de la genealogía de Mateo lleva a Jesús hasta David, y la genealogía de Lucas lleva a Jesús hasta Abraham. Y justamente Mateo fue un libro que fue escrito primeramente para los judíos, así que el pacto de Dios con David era un pacto que tenía que ver con Israel, que afectaba a la nación de Israel, porque era precisamente donde Dios le decía a David: yo voy a tener siempre de tu linaje y de tu descendencia, voy a tener a un rey de tu casa, de tu descendencia, que va a estar reinando sobre Israel. Así que este pacto tenía que ver específicamente con la nación de Israel. Así que Mateo, el evangelista, el apóstol, cuando está describiendo de dónde viene Jesús, lo lleva hasta David para demostrar que Jesús vino primeramente para los judíos. Pero cuando Lucas está escribiendo la genealogía, quiero que sepas que el libro de Lucas, el evangelista Lucas, escribió no solamente para los judíos, sino que le escribió para los griegos y escribió para los gentiles, o sea, para aquellas personas que no eran parte del pueblo de Israel. Así que cuando Lucas está haciendo la genealogía, él traza la línea genealógica de Jesús, no solamente hasta David, porque eso implicaba que Jesús vino a salvar a los judíos. Lucas traza la línea genealógica de Jesús hasta Abraham, porque el pacto de Dios con Abraham y la promesa de Dios con Abraham implicaba a todas las familias de la tierra. Así que por eso es que Jesús es el cumplimiento de la promesa y del pacto de David, pero también es el cumplimiento de la promesa y del pacto con Abraham. Lo que significa que todos los judíos, para recibir esta promesa, necesitan mirar a Cristo, y todos los gentiles, para recibir esta promesa, necesitan mirar a Cristo. Cristo es el referente del pacto, es el referente de la promesa y es el cumplimiento de todo lo que Dios prometió. Déjame saber si usted me está siguiendo esta mañana. Así que vamos a entrar a tratar de entender un poquito, a tratar de explicar un poquito de qué se trata la demanda del Señor con respecto al pacto. ¿Qué cosa es el pacto que Dios establece y cómo eso afecta a nuestra vida? Muy bien. Quiero que sepas que la palabra pacto, si usted tiene algo en lo que anotar, eso va a ser bueno para que no se le olvide de lo que yo voy a predicar hoy y para que usted pueda estudiarlo después en casa. Si quiere tomar algunas notas, eso va a ser de mucha bendición. La palabra pacto significa alianza, se traduce como alianza. ¿Sabes qué es muy interesante? Cuando nosotros leemos la Biblia, en la mayoría del Nuevo Testamento, esa palabra pacto, que es berith, no se traduce como pacto ni como alianza, sino que se traduce como testamento. De hecho, los dos bloques grandes que nosotros tenemos en la Biblia, cuando nosotros estudiamos para entender los libros de la Biblia, los separamos como Antiguo
Testamento y Nuevo. Y eso no está del todo mal, pero quiero que sepas que no es la idea más verídica, más válida, más central que tenía el Señor en el corazón cuando establece un pacto y cuando habla de la palabra pacto. De hecho, en el original se traduce como antiguo pacto y como nuevo pacto. Quiero que entiendas la diferencia. Un testamento es algo que usted recibe sin hacer absolutamente nada. Bueno, probablemente tuvo que haber sido un buen hijo, un buen algo para que alguien le diera un testamento. Pero la realidad es que usted no tiene que hacer nada, no tiene que cumplir absolutamente nada, sino que alguien, yo recuerdo siempre que hablo de esto, me acuerdo de mi abuela que dice que yo soy su heredero universal. La pobre nada más tiene un refrigerador en Cuba, pero dice que yo soy su heredero universal. Así que se supone que cuando ya yo no esté entre nosotros, ese refrigerador sea mío, ¿no? Un testamento es algo que nosotros recibimos sin hacer absolutamente nada. O sea, alguien escribe un documento, lo notariza con un abogado y cuando esa persona ya no está entre nosotros, pues usted recibe toda esa herencia. Eso da la idea de que usted y yo no tenemos que hacer nada, simplemente estar aquí tranquilitos y vamos a recibir toda la bendición, toda la promesa y vamos a recibir todos los beneficios de un testamento que fue escrito. Pero quiero que sepas que la idea del Señor es un poquito diferente. Porque la palabra que Dios usa todo el tiempo es la palabra berid. Y esa palabra se traduce como cortar. Porque ellos cuando hacían un pacto tenían que cortar un animal, tenían que picarlo. El animal era partido y las piezas del animal se pasaban por el cuerpo de las personas que estaban haciendo este pacto. Así que el pacto involucraba sangre, el pacto involucraba sacrificio y el pacto involucraba responsabilidad. La palabra que el Señor usa no es la palabra testamento, es la palabra pacto. Porque la palabra pacto y la palabra alianza implica no solamente recibir las bendiciones y los beneficios, sino que implica ser responsable con el compromiso que hemos hecho. Eso implica no solamente que yo voy a recibir todo lo que me van a dar, sino que implica que yo voy a ser comprometidamente responsable con el pacto, con el acuerdo que yo hice. Quiero que usted sepa que la Biblia tiene dos tipos de pactos. Y como le dije que voy a durar 2 semanas, necesito enseñar un poco esta mañana y hacer un poco de introducción y de fundamento para que usted me pueda seguir con todo lo que estoy enseñando. La Biblia tiene dos tipos de pactos y están los pactos que hacen los hombres, o sea, hay pacto entre hombres y esos pactos entre hombres tenían dos características puntuales. Los pactos entre hombres siempre requerían testigos y siempre requerían una señal. O sea, cada vez que 2 hombres, 2 familias iban a hacer un pacto, era requerido, era obligatorio que hubieran testigos, porque los testigos eran las personas que daban fe del pacto que se estaban haciendo y eran las personas que protegían el pacto que estaba ocurriendo. De manera que después que ese pacto se hacía, el pacto se desarrollaba, habían testigos, había una señal de ese pacto, que en algunas ocasiones esa señal era una comida, hacían el pacto y después se sentaban a comer juntos, o se daban la mano, por ejemplo, o se daban presentes, se daban un regalo. Siempre que había un pacto, habían testigos involucrados y habían señales involucradas. Y después que el pacto se desarrollaba, eso no se podía disolver, no se podía romper y no se podía cambiar. Esos eran los pactos entre hombres. La Biblia está llena de pactos como ese. David y Jonatán, por ejemplo, hicieron un pacto, había señal. Pero están los pactos que Dios hace con los hombres. Quiero que sepas que los pactos que Dios hace con los hombres responden a una naturaleza diferente. Porque estamos hablando de un pacto celestial. Estamos hablando de un pacto que ha sido originado por una naturaleza celestial y por una intención espiritual. Cada vez que Dios hace un pacto con un hombre, con una generación, con un pueblo, con una nación, Dios tiene la intención de establecer una alianza, de establecer un acuerdo y de establecer requisitos de comportamiento y promesas que esa persona, ese pueblo o esa generación iba a recibir.
¿Está conmigo? De esos pactos que Dios hace con los hombres, hay dos tipos de pactos. Síganme por un momento, por favor. Hay dos tipos de pactos en la Biblia. Los pactos entre hombres y los pactos de Dios con los hombres. De esos pactos de Dios con los hombres, hay dos tipos de pactos que Dios establece. Están los pactos incondicionales, y esos pactos incondicionales son los pactos donde los hombres no necesitan hacer mucho para recibir la promesa o para recibir la bendición, sino que Dios lo hace y Dios lo establece por su propio nombre. Dios jura por él mismo y Dios cumple lo que está pactando, no por el buen comportamiento del hombre, sino por el deseo del Señor y por el compromiso que Dios adquirió a la hora de establecer ese pacto. Estoy hablando, por ejemplo, de Noé. Usted se acordará de aquella historia cuando dice la Biblia que la maldad de la tierra, de los hombres, había subido a tal punto de que Dios decide que iba a destruir la tierra, iba a mandar un diluvio, iba a destruir la raza humana, y Dios dice que se había arrepentido de haber creado al hombre. En medio de aquel escenario, Dios encuentra a un hombre que dice la Biblia que era justo, Noé, y Dios habla con Noé, le da una ordenanza, le dice que construya un arca, tenía especificaciones esta arca de todo lo que Noé tenía que hacer, de los materiales que tenía que usar. Noé construye el arca, está por un montón de años construyendo esta arca. Dentro del arca mete animales de cada especie y mete a toda su familia. Cuando Noé establece esto, después que se encierra, empieza el diluvio, estuvo un montón de tiempo lloviendo, la tierra se inundó de agua, hasta que dice la Biblia que el arca de Noé llegó a un monte que se llamaba Ararat, y en ese lugar, cuando ya Noé sale, ya la tierra estaba seca, Dios hace un pacto con Noé. Y el pacto que Dios hace con Noé es para decirle: Noé, quiero que sepas que a partir de este momento yo he decidido que nunca más yo voy a destruir la tierra con agua. O sea, por más maldad que haya, por más pecado que haya, por más iniquidad que haya, por más que yo tenga deseo de destruir la humanidad, con agua no lo voy a hacer. Quiero que sepas que esto es extremadamente importante y profundo, porque nosotros no nos damos cuenta de las implicaciones que esto tiene. Cada vez que nosotros estamos manejando en el carro o en la playa y de repente sale el arco iris, lo que decimos es: oye, mira qué bonito, mira los colores que tiene, mira qué grande es, mira de dónde se ve. O cuando vemos aquella bandera ahora que tiene el arco iris puesto, decimos: uy. Pero quiero que sepas esto que te voy a decir en esta tarde. Cada vez que veas el arco iris, necesitas levantar tus manos y darle gracias a Dios. Porque ¿sabes lo que eso representa? Eso representa que el pecado de la humanidad ha subido a tal punto que el deseo del Señor fuera destruir la tierra. Pero a causa de su pacto con Noé, que es un pacto incondicional, que no tiene que ver con el comportamiento de los hombres, que no tiene que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Él dice: yo tengo que poner este arco iris aquí en la tierra, porque este arco iris es la señal del pacto que yo establecí. No importa los deseos que yo tenga de destruir esto, no importa la maldad del hombre, cuán alto haya subido, yo prometí por mí mismo, yo le prometí a mi siervo Noé, a mi amigo Noé, a mi hijo Noé, yo le prometí que no lo iba a destruir. Estamos hablando de hace aproximadamente 5,000, 6,000 años atrás, donde este pacto de Dios con Noé fue establecido, y 5,000, 6,000 años después, todavía Dios sigue respetando una promesa que hizo, muy a pesar del deseo que Dios tenga de destruir todo esto que nosotros conocemos. Así que cuando usted vuelva a ver el arco iris, levante las manos y dígale: Señor, gracias. Gracias porque tu misericordia nos ha sostenido. Gracias porque muy a pesar de mis pecados, de mis errores, de mis problemas, todavía me abrazas, todavía me perdonas, todavía me amas, todavía me extiendes tu misericordia. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Pactos incondicionales tienen que ver con el cumplimiento que Dios establece muy a pesar de nuestro comportamiento y muy a pesar de cómo nosotros vivimos y hacemos y todo lo demás. El segundo tipo de pactos son los pactos condicionales. Y este tipo de pactos establece una condición para que nosotros podamos recibir la promesa asociada a este pacto. O sea, dije que todo pacto tiene responsabilidades y todo pacto tiene bendiciones.
De manera que cuando Dios establece un pacto, hay requisitos, hay condiciones, hay responsabilidades que los hombres tienen que cumplir y hay bendiciones y promesas que están asociadas a este pacto. ¿Usted lo entiende? Lo que pasa con esto es que los pactos condicionales establecen que hasta que usted y yo no cumplamos la condición, no vamos a tener la promesa asociada a ese pacto. No importa cuánto usted ore, si hay una condición y usted no la cumple, no va a tener la promesa asociada al pacto del que estamos hablando. La Biblia está llena de principios y estos principios están establecidos para ser cumplidos. Usted ha escuchado, por ejemplo, aquel texto que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿cómo? ¿Sí? No importa cuánto usted ore, los días de una persona no se alargan por orar, los días de una persona se alargan por honrar. Porque es un principio de la palabra establecido. Y usted no puede tomar la promesa asociada al pacto sin cumplir la condición establecida para este pacto. ¿Usted ha escuchado aquel principio de la siembra y la cosecha? ¿Sí? Que dice que lo que usted siembre, eso es lo que usted va a cosechar. Es imposible que usted siembre mango y que usted reciba. Es imposible. Porque el principio establece que lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar. De manera que muchos de nosotros hemos pensado que podemos cosechar abandono, ira, rencor, falta de perdón, y recibir amor y abrazos y cuidado y protección. Hemos pensado que podemos sembrar tacañamente y recoger abundantemente. Escucha, es un principio. Yo decía en la mañana, usted se acordará de esa frase que dice que árbol que nace torcido. Bueno, eso es una frase muy cubana, ¿no? El árbol que nace torcido jamás enderezará su tronco. Algo así dice, ¿no? Yo no creo en eso, claro que no. Yo creo que el Señor tiene todo el poder y toda la capacidad para enderezar cualquier cosa. Pero quiero que sepas cómo funciona en el mundo de los espíritus y en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios todo opera por principios y todo opera por pactos establecidos. De manera que si usted sembró algo que no es lo que usted quiere cosechar, usted no va a recibir algo nuevo simplemente porque se entregó a Cristo. Usted va a tener la oportunidad de empezar a sembrar una nueva semilla. Usted va a tener la oportunidad de ahora agarrar una semilla nueva y empezar a sembrar una semilla nueva. Si todo lo que usted había sembrado era ira, era rencor, era maltrato, usted no puede esperar cosechar amor y abrazos. Pero ahora usted tiene la oportunidad de tomar la semilla nueva y empezar a sembrar amor, a sembrar abrazos, a sembrar perdón, a sembrar misericordia, a sembrar gracia. Y lo que está escrito en la Escritura es que lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar. Así que le va a tocar atravesar las consecuencias de lo que sembró mal. Claro que sí, eso no lo podemos cambiar, porque eso es un principio de la palabra que ningún ángel ni el Señor mismo lo va a violar, porque Dios opera por pactos y opera por principios. Y nosotros necesitamos entender eso, porque lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Así que es probable que algunos de nosotros en esta mañana nos toque entender qué es lo que estamos sembrando y nos toque empezar a sembrar algo diferente y a cambiar la semilla que estamos sembrando, porque esa es la única manera de recibir una cosecha diferente. ¿Está conmigo? Pactos incondicionales tienen que ver con Dios cumpliendo independientemente del hombre. Pactos condicionales tienen que ver con el hombre siendo responsable con lo que se comprometió y recibiendo las promesas asociadas al pacto. Quiero que sepas que todos los pactos tienen una señal, y lo dije hace un momento, y dije que los pactos entre hombres habían varias señales, ¿no? Se podían sellar con una comida, o se daban la mano, o se daban un regalo, pero los pactos con Dios tenían otro tipo de señales. En los pactos que Dios hacía, habían otras cosas involucradas. Por ejemplo, en la mayoría de los pactos que Dios hacía, Dios pedía que se levantara un altar. Y el altar tenía que ver con sacrificio. Y el altar tenía que ver con adoración.
Casi siempre que Dios hace un pacto, Dios pide un altar. O por ejemplo, encontramos muchas historias en la Biblia donde la demanda del Señor para sellar un pacto era la sal. Y usted dirá, bueno, qué cosa tan rara la sal. La sal tenía algunos elementos muy puntuales. De hecho, la Biblia nos compara a nosotros con la sal, ¿no? Jesús hablando dice que nosotros somos la sal de la tierra. De manera que tenía elementos muy propios y muy particulares donde Dios entendía que sellar un pacto con sal era algo muy importante. Y todos los pactos, los más grandes, los de más alto nivel, los que más sacrificio involucraban, se sellaban con sangre. Con sangre animal, con sangre. Los pactos se sellaban con sangre. Y qué hermoso saber que nosotros no tenemos que hacer eso hoy, ¿verdad? Qué hermoso saber que no necesitamos ni matar un animal, ni entregar nuestra sangre, ni comernos sal, ni nada de eso. Es mucho más fácil sellar un pacto comiéndonos una comida o dándole la mano a alguien que teniendo que hacer sacrificios más complejos. La palabra del Señor dice que Él, nuestro sumo sacerdote, fue instaurado como el cordero inmolado. Dice que no pecó en nada, pero que por nosotros Él se hizo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y en aquella cruz dice la Biblia que Él entregó hasta la última gota de su sangre. Dice que Él fue partido. El apóstol Pablo dice que el cuerpo de Jesús fue partido porque Jesús estaba cumpliendo lo que era establecido en el tiempo antiguo para los pactos. Que el animal tenía que ser partido. Él, como el cordero inmolado, dice la palabra que fue partido, y toda su sangre, siendo que la sangre era la señal más alta de cualquier pacto, dice la palabra que Él no entregó un poquito de la sangre, dice que Él entregó hasta la última gota de su sangre, diciendo: este es el pacto más alto que yo hago con la raza humana, este es el pacto más alto, y no hay señal más alta, no hay pacto más alto, no hay animal más alto, no existe otra cosa por encima de esto que está pasando aquí. La sangre más santa del mundo fue derramada, fue entregada a causa de la señal de un pacto eterno, de un pacto perfecto, de un pacto puro, para que usted y yo pudiéramos disfrutar las bendiciones asociadas a este pacto. Busquen la Biblia, por favor, conmigo, el libro de Génesis, capítulo 17. Quiero entrar. Génesis, capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 10 dice: este es mi pacto. Así que ahora es que Dios va a explicar de qué se trata. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14, termino con este texto, dice: el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Quiero que usted me tenga paciencia por un momento para poder tratar de entender un poco de qué se trata todo lo que está pasando en este texto. Que podamos explorar un poco la escritura y tratar de asimilar todo lo que el Señor está hablando. Me encanta la forma en la que Dios se presenta a Abraham. La forma en la que Dios comienza a hablarle a Abraham. Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso.
quiero que sepas que esto tiene implicaciones muy profundas. Esta palabra en el hebreo es Shaddai. Dios está diciendo, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso. Quiero que entiendas que Abraham venía de un contexto muy idólatra. Abraham no era un servidor de Dios. Abraham no venía de Israel, de hecho Israel no existía. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, se forma la nación de Israel. ¿Me siguió? O sea que Abraham y este pacto ocurrió muchísimos años antes de que Israel existiera como nación y de que se conociera a Dios como Yahweh y de que se conociera a Jehová y de que se conociera a Dios como el Dios de Israel. Estamos hablando de que Dios se presenta a Abraham como el Dios todopoderoso. Venimos de un contexto donde Abraham había conocido muchos dioses, muchos ídolos. En el pueblo donde Abraham vivía, había dioses para cada cosa. La luna era un dios, la tierra era un dios, el sol era un dios, las piedras eran un dios, el río era un dios. Todo era Dios. Y todo era Dios con especificaciones. Cada cosa era un Dios específico para proveer algo. Y la otra parte de este contexto es que estamos hablando de un hombre que tenía 99 años de edad. Hacía alrededor de 15 años Dios lo había sacado de su tierra y de su parentela. Hacía 13 años que tenía un hijo que se llamaba Ismael, que lo había tenido con una mujer que no era su mujer, era una sirvienta. Un hombre que tenía 99 años de edad, con una esposa que tenía 90 años. Una esposa que no tenía ya la costumbre de las mujeres. Un hombre sin fuerza ninguna para poder tener un hijo. Y de repente empieza a escuchar la voz del Señor que le dice, yo lo quiero hacer contigo. Quiero que entiendas lo importante que es esta presentación de Dios. Porque Dios está diciendo a Abraham, quiero que entiendas que el fundamento de este pacto, el fundamento de lo que voy a hacer con Israel, con tu descendencia, el fundamento de lo que voy a hacer en las naciones de la tierra y en los próximos años, no son ni tus fuerzas, ni tus capacidades, ni tus estrategias, ni todo lo bueno que eres o lo que sabes o lo muy astrólogo que eres. Dios le está diciendo a Abraham, quiero que entiendas que el fundamento del pacto que estoy estableciendo contigo no tiene que ver ni con un deseo humano, ni con una necesidad humana. El fundamento del pacto que estoy estableciendo es que yo soy el Dios. Quiero que entiendas que el fundamento de lo que estoy hablando contigo y de todo lo que viene en los próximos años no tiene que ver contigo, ni con tu deseo, ni con tu capacidad. Tiene que ver con que yo lo puedo todo, con que yo lo abarco todo, con que yo lo lleno todo, con que yo estoy sentado sobre todo lo que existe, con que mi voz controla el universo. Yo tengo el poder para gobernarlo todo. Abraham entiende que esto no tiene que ver con tu incapacidad, no tiene que ver con tu enfermedad, no tiene que ver con tus preguntas ni con tus deseos. Esto tiene que ver con mi poder. Oh, alabado sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Hemos entrado a un pacto con un Dios que está diciendo la firmeza de este pacto no se trata de todo lo que tú y yo podemos hacer, pensar, decir o tener capacidad o no tener capacidad. Él está diciendo, este pacto se va a cumplir no por lo bueno que tú eres o lo malo que tú eres, se va a cumplir porque yo lo puedo todo. ¿Te das cuenta? Dios le está diciendo a Abraham, vas a tener un hijo y vas a tener una nación y vas a ser padre de muchedumbres, no porque tú puedas o dejes de poder. Eso va a pasar porque yo soy el Dios todopoderoso. Así que Dios está estableciendo un fundamento sólido, un fundamento seguro a la hora de establecer el pacto que iba a regir la historia de la humanidad por el resto de los 6,000 años que vienen, bueno, de los que ya hemos vivido. Hay una triple promesa de Dios para Abraham en estos textos. Hay 3 cosas puntuales que Dios promete a Abraham que va a pasar y que va a ser como cumplimiento de este pacto. Basado en él, basado en su poder. Dios le promete a Abraham, te voy a dar una descendencia numerosa, muchos hijos, una gran nación. Dios le dice a Abraham, tú y tu descendencia van a habitar la tierra de Canaán. Segunda promesa, la tierra habitada por gigantes, la tierra habitada por un montón de pueblos extranjeros. Dios le está diciendo, ese es el pueblo, esa es la tierra que yo he separado para ti y a causa de este pacto yo te la voy a entregar. Y la tercera promesa, Dios dice a Abraham, yo voy a ser el Dios tuyo y voy a ser el Dios de tus hijos.
yo voy a ser el Dios tuyo y voy a ser el Dios de tu descendencia. O sea que había un pacto que Dios estaba estableciendo que tenía 3 promesas puntuales que Abraham y toda su descendencia iban a recibir. Hay un par de cosas importantes aquí que nosotros necesitamos entender. Y tiene que ver primero con que Dios establece una responsabilidad humana. Dios no solamente establece un pacto con Abraham y le dice, hey, vas a recibir un montón de promesas. Hay una responsabilidad humana que Dios establece. En el versículo 1 del capítulo 17, ahí cuando leímos, dice la palabra, Dios se presenta a Abraham y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Lo próximo que viene, Dios dice, anda. ¿Alguien tiene el texto ahí que lo pueda leer por un momento conmigo? Dios le dice, anda delante de mí. Oh, Dios estaba levantando la parada muy alto. No, Dios le estaba levantando la parada a Abraham. Porque ahora esto no se trataba solamente de una señal externa. Esto no se trataba solamente de ser un buen hombre o de tener hijos. Ahora Dios tenía una expectativa mayor. Y Dios le está diciendo a Abraham, yo quiero que tú andes delante de mí. Quiero que entiendas que Dios no se refería a un andar físico. Dios no se refiere a que Abraham camina y ora. No está hablando solamente de que mientras tú vas caminando estés orando. Dios no se refiere a eso. Dios le está diciendo a Abraham, yo sé que tú vienes de un contexto que está lleno de ídolos, que está lleno de otros dioses. Yo sé que tú vienes de un contexto donde tu corazón está mezclado conmigo y con todos los demás dioses que has adorado por toda la historia de tu vida. Dios no le está diciendo a Abraham, camina y ora. Dios le está diciendo, la única manera para que tú veas el cumplimiento de este pacto es que tú empieces a andar delante de mí. ¿Sabes qué es lo que Dios estaba diciendo? Yo necesito que tú dejes de mezclar tu corazón con ningún otro Dios. Yo necesito que tú me ames a mí, solamente a mí. Yo necesito que tú me sirvas a mí, solamente a mí. Yo necesito que vivas para mí, solamente para mí. Yo necesito que tus pies no se mezclen con ninguna otra cosa, que tus manos no se mezclen con ninguna otra cosa, que tu mente no se mezcle con ninguna otra cosa, que tu corazón no se mezcle con ninguna otra cosa. Dios está diciendo, estoy estableciendo un pacto que está repleto de promesas, pero un pacto que tiene una exigencia divina a la raza humana. Y lo que Dios está diciendo es, para que tú tengas el cumplimiento de todas estas promesas, tú necesitas andar delante de mí. Y eso implica anda en fidelidad, anda en amor, anda en justicia, anda en bendición, anda en santidad, anda delante de mí. Oh, la expectativa del Señor es alta. La expectativa del Señor es muy alta para Abraham. Yo me imagino a Abraham diciendo, Señor, bueno, yo te he escuchado, todo esto está muy bonito, pero ¿cómo yo sé que tú vas a hacer esto de verdad? Pareciera que Abraham todavía no conocía completamente al Señor, ¿no? Como muchas veces muchos de nosotros cuando el Señor nos habla algo en nuestro corazón, nos da una palabra, y el Señor dice, hay algo que yo voy a hacer. Muchas veces la incredulidad llena nuestra mente y nos quedamos preguntando, Señor, ¿será que de verdad lo vas a hacer? Muchas veces ha pasado tanto tiempo y le decimos, Señor, ¿de verdad lo vas a hacer? Pero sabes que hay algo que Dios hace. Hay algo que Dios hace para demostrarle a Abraham que él estaba completamente comprometido con el pacto que estaba haciendo. Y lo que Dios hace es cambiar el nombre de este hombre. Uy, yo quiero que usted entienda que esto tenía implicaciones muy profundas. Porque los nombres tenían que ver con la identidad de una persona. Los nombres determinaban lo que una persona era y hacía por el resto de su historia. Claro, hoy nosotros nos llamamos como a nuestra mamá le gustó por la película última que vio. Pero en ese tiempo los nombres tenían una implicación muy profunda y determinaban el alma y el destino de una persona. Usted se acuerda, por ejemplo, Jacob. Su nombre significa tramposo, usurpador, mentiroso. Y dice la palabra que el Señor le cambió el nombre y de Jacob le puso Israel. La misma mujer de Abraham que se llamaba Sarai, de repente Dios le cambia el nombre y le pone Sara.
Y eso mismo pasa con Abraham. Abraham se llamaba Abram. Y Abraham significa padre. Era un buen padre, era un padre, simplemente eso. Y Dios le pone Abraham. Y ahora Abraham significa padre de muchedumbres. De manera que Dios está cambiando la identidad de este hombre, no solamente afuera, pero adentro. En el momento en que Dios cambia su nombre y dice, ya no te llamarán más Abraham, ahora te llamarán Abraham. Dios le está diciendo, lo que Dios está diciendo no es para que tu familia te llame de una manera diferente. Lo que Dios está diciendo es en los próximos días, cuando el pueblo, cuando la gente a tu alrededor llamen tu nombre, no te van a llamar como un buen padre, te van a llamar Abraham. Eso significa proféticamente que vas a ser un padre de muchedumbres y toda esa gente que está a tu alrededor lo va a tener que reconocer y a llamar por un nombre nuevo, un nombre que yo te estoy poniendo. Ellos no van a poder decir Abraham, van a tener que decir Abraham. Sígame para que usted pueda entender las implicaciones tan profundas de esto. Dios está cambiando la identidad de este hombre y está cambiando la manera en que todos ellos le iban a llamar. Porque esta es la manera de Dios decir, hijo, yo estoy comprometido con el pacto que estoy haciendo. Porque quiero que usted sepa que la palabra declara que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios hace un pacto, Él está comprometido con el pacto que hace. Cuando Dios da una palabra, Él está comprometido con la palabra que da. Cuando Dios establece algo en la tierra, Él está comprometido con lo que está estableciendo. Así que Dios hace un pacto con Abraham y de repente Dios cambia su nombre para decirle, yo estoy completamente comprometido y soy completamente responsable de que la parte divina de este pacto está completamente garantizada. Dios establece un pacto con Abraham. Te dije que este pacto tenía una triple promesa, un montón de promesas que Dios estaba entregando. Te dije que este pacto tenía una responsabilidad humana, que era andar delante de Dios. Te dije que había un cumplimiento de Dios y era cambiar el nombre, pero había una señal del compromiso humano que Dios comenzó a exigir y es la esencia de este pacto, y eso tiene que ver con la circuncisión. Así que Dios le dice a Abraham, yo quiero que tú, tus hijos, tu hijo en este caso Ismael, toda la gente de tu casa, quiero que todos tus sirvientes, todas las personas que están debajo de tu autoridad, debajo de tu techo, ellos sean circuncidados, porque la señal humana de este pacto va a ser la circuncisión. Lo que Dios está estableciendo es, yo voy a hacer un pacto, yo voy a ser tu Dios, ustedes van a ser mi pueblo, yo te voy a bendecir, te voy a dar una gran nación, te voy a mandar para la tierra de Canaán, pero quiero que sepas que lo que lo que me demuestra a mí y lo que le demuestra a todas las naciones y a todos los pueblos de la tierra de que tú eres un hombre que está bajo pacto, es el hecho de que tú eres un hombre que ha sido circuncidado. ¿Por qué la circuncisión? ¿Por qué no pudo haber sido algo más? No sé, probablemente a las mujeres no le hagan mucha cosa, ¿no? Yo pienso en eso y yo digo, ¿por qué no pudo haber sido algo más simple, más fácil? Bueno, quiero que entiendas que tenía muchas implicaciones puntuales. Primero era algo que solamente los hombres podían hacer. Escúchenme, porque en la mañana esta partecita tuve que dejarla para la semana que viene, no me la aguantaron. Era algo que solamente los hombres podían hacer, porque los hombres representan la cabeza del hogar, la cabeza de la familia, porque los hombres representan la autoridad puesta por Dios en un lugar, de manera que Dios está diciendo, esto es algo de un compromiso mío con todos los hombres de este pueblo, y eso implica un compromiso con todas las familias de este pueblo. ¿Sabes qué está pasando? Lo dejo para la semana que viene, yo creo. Que tenemos una generación de mujeres de pacto. Lo dejo para la semana que viene. Pega más la semana que viene. Tenemos una generación de mujeres de pacto, pero no de hombres comprometidos, entregados, que busquen al Señor, que se rindan delante de Él, que cubran su hogar y su casa. Ay, Jehová. Dios habla de la circuncisión porque era un pacto que estaba haciendo con los hombres de ese pueblo, y los hombres representaban toda su casa, todo su pueblo y toda su familia.
La circuncisión tenía que ver con higiene. La circuncisión era una señal de sangre, por tanto era una señal de purificación. ¿Sabes que había algo interesante que pasaba con la circuncisión? Y es que los egipcios se circuncidaban, pero no se circuncidaban todos los egipcios. Solamente el faraón, los príncipes, las personas de la clase más alta de las diferentes naciones de la tierra eran los que se circuncidaban. Así que Dios está hablando con Abraham y le dice, yo no quiero que tú te circuncides. Yo no quiero que los jefes del pueblo se circunciden. Yo quiero que todos los hombres de este pueblo sean circuncidados. Oh, reciba esto, entienda lo que esto significa, porque Dios le está diciendo no solamente los jefes, los cabezas, los reyes, no solamente los principales del pueblo, yo estoy llamando para que todo mi pueblo, todos los hombres de mi pueblo se circunciden, pero no solo los de mi pueblo, los que tú compraste con dinero, los que llegaron y se quisieron unir a ti, toda la gente que pertenecen a este pueblo, que pertenecen a esta nación, todos los que quieran entrar en pacto conmigo necesitan tener la señal de la circuncisión. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Uy, esto es hermoso porque Dios le está hablando a Israel y le está diciendo, ustedes son mi pueblo escogido, mi pueblo amado, mi pueblo separado, el pueblo que yo he guardado para mí, sin importar todo lo que ustedes tengan que enfrentar. Todos los hombres de este pueblo son hombres separados para mí, son hombres separados para mi gloria, son gente que yo he ataviado y que yo he separado para demostrar mi gloria en las naciones de la tierra. Pero esto le está mandando una señal a todos los pueblos de la tierra, porque los pueblos de la tierra, solamente los reyes y los príncipes se circuncidaban. Y ahora hay una nación que era una nación de esclavos, que estuvo 430 años viviendo en esclavitud en Egipto, que fue sacada por la mano poderosa de Dios de Egipto. Una nación que vivió 40 años en el desierto. Y toda esta nación, al cargar en su cuerpo la marca de la circuncisión, está diciendo, nosotros todos somos un pueblo separado para Dios. Todos nosotros importamos para Dios. No solamente los reyes son purificados, sino que todo el pueblo se purifica. No solamente los príncipes son gente importante, sino que este pueblo es un pueblo de príncipes. ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciendo? Los príncipes de Egipto se circuncidaban y ahora Dios está diciendo, todos los israelitas se van a circuncidar porque todos los israelitas son príncipes delante de mí. El Señor está mostrando su heredad, su deseo, su herencia, su poder. Está demostrando su anhelo de su corazón para toda esta gente. La circuncisión tenía una señal muy importante porque tenía que ver con la señal del pacto de Dios. Miren, ya se me fue el tiempo y yo necesito que usted vaya conmigo al libro de Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. ¿Sabes que estaba pasando algo muy interesante? Me encanta cómo termina el versículo 14 que leímos de Génesis 17. Aguántame, Josué, ahí por un momento. Me encanta cómo termina el versículo 14 de Génesis 17, porque Dios está diciendo, toda esta gente, los que sean incircuncisos, ellos han violado mi pacto y me han desobedecido. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? No importa que hayan nacido dentro del pueblo de Israel, ni siquiera que hayan nacido dentro de la tribu de Judá. No importa quién tú eres. No importa dónde naciste, no importa de dónde vienes, si no cargas en tu cuerpo la señal de la circuncisión, que es la señal del pacto con Dios, no perteneces a mí. Así de sencillo. El Señor está diciendo, todo el que sea incircunciso, así sea un israelita de pura cepa, está fuera del pacto. Quiero que entiendas porque esto tiene un montón de implicaciones. El hecho de no tener la circuncisión implicaba estar fuera del pacto. Y estar fuera del pacto implicaba que no tenías la gracia, la bendición, la protección, la autoridad, el poder, la presencia del Espíritu de Dios. Hay historias muy complejas en la palabra con respecto a esto. Usted se acordará de aquel momento donde dice la Escritura que Dios habla con Moisés y le llama para ir a liberar al pueblo de Israel en Egipto. Ya Dios le había traído a la zarza, ya Dios se había revelado a él, ya Moisés tenía toda la revelación del Señor, ya Dios le había dicho su nombre, a nadie Dios le había dicho cuál era su nombre.
y Dios le da ese nombre a Moisés, y Dios se revela a Moisés, y Dios le da la señal de la vara, le da la señal de la mano que se vuelve leprosa. Dios, voy a estar contigo, no se trata de ti, se trata de mí. Moisés había recibido toda la revelación de Dios. En el momento en que Moisés entiende y dice, ok, yo lo entiendo, Dios me llamó para esta tarea, el Señor va a estar conmigo, nos vamos para Egipto. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que mientras Moisés estaba yendo de camino para Egipto, él había agarrado a su esposa Sífora, a sus dos hijos, a Eliezer y a Gersón, y Moisés estaba de camino para Egipto, y en medio del camino, dice la Biblia que a Moisés le agarra una enfermedad tan fuerte que estuvo a punto de morir. Moisés, el siervo de Dios, el que Dios había llamado, el que Dios había escogido, el que tenía todas las promesas del mundo, el que había recibido la revelación de Dios, la voz de Dios, ya Dios le había dado todas las instrucciones. Y de repente el siervo de Dios, de camino a cumplir el propósito de Dios, le agarra una enfermedad a punto de morir. Alguien dice, bueno, ¿qué pasó? Dios es bipolar, cambió de idea, es malo Dios, ¿qué pasó? Te voy a decir lo que pasó. Lo que pasó es que no importa cuántas palabras de Dios tú cargues, no importa cuánto el Señor te haya dicho que te quiere usar, que puedes bendecir tu familia y el lugar donde estás, no importa cuánto te hayas creído todas las promesas de Dios, una persona que no vive bajo pacto no tiene la protección de Dios. Eso fue lo que pasó. Lo que pasó es que Moisés había tenido toda la revelación de quién era Dios. Moisés había visto al Señor en aquella zarza. Moisés había escuchado la voz de Dios con claridad. Pero ¿sabes qué pasó? Moisés iba a liberar a un pueblo que estaba bajo pacto y su familia no tenía la señal del pacto. El hijo de Moisés no había sido circuncidado. Creció en el desierto de Madián sin ser circuncidado. Así que de repente estaba Moisés yendo a liberar al pueblo del pacto sin él y su familia cargar la marca del pacto. Dios se le paró en el camino a Moisés y le dijo, hijito mío, yo te amo con la vida, te llamé, te quiero usar, pero entiende que esto no se trata solamente de lo que yo quiero hacer. Se trata de que hay una responsabilidad humana de ser responsable con el pacto que yo hice contigo, y eso implica estar bajo la señal de la circuncisión y bajo la señal del pacto. Gracias a Dios por la mujer. Que dice la Biblia que aquella mujer Sífora entendió, de alguna manera entendió, el Señor le dejó saber lo que estaba pasando. Así que ella agarró a su hijo, lo circuncidó. ¿Sabes qué pasó? En el momento en que Sífora circuncidó a su hijo, enseguida Moisés se puso bien, bonito, entero, listo para cumplir el propósito de Dios. No se juega. Hay una historia fascinante en la Escritura. Es hermosa. Dice la palabra en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. Estaba yendo David, el ungido, el de los ojos bonitos. Estaba yendo a llevarle pan a sus hermanos al campamento de guerra, porque en ese tiempo había un hombre grande, un gigante, que se llamaba Goliat, de la ciudad de Gat, que dice la Biblia que él estaba haciendo afrenta a los hijos de Israel. Imagínate, Goliat era un gigante, así que era muy grande, era un tipo muy alto, con grandes espadas, con grandes armas, con una estrategia muy bien concebida. Goliat estaba atemorizando a todo el ejército de Israel y todos los israelitas estaban atemorizados. Ninguno quería pelear con Goliat, y de repente llega David, el niño que lo que hacía era ahí con la onda, sin espada, sin entrenamiento, sin nada. Pero llega y de repente escucha las palabras de este gigante, y David dice, no, yo voy a pelear con él. ¿Cómo puede ser que el pueblo está atemorizado, que el pueblo está amedrentado y que el pueblo no quiere pelear con este hombre? Así que ahí Saúl lo escuchó. Saúl, imagínate, confiar en un muchacho de 17 años para mandarlo a la batalla. Saúl mismo estaba lleno de miedo, el pueblo entero lleno de miedo. Saúl dijo, bueno, déjame por lo menos limpiar mi conciencia y darle mi armadura. Pero resulta que la armadura de Saúl a David no le sirvió. Él se puso el casco, se puso el escudo, se puso todo, pero no le sirvió nada de lo que Saúl tenía, porque era la armadura de Saúl, no era la armadura de David. Así que de repente David llega, dice la palabra que tomó 5 piedras del arroyo, ahí con su onda fue delante de Goliat, se paró delante de Goliat. Me fascina, me encanta, es impresionante escuchar las palabras de David, porque David no dijo, uy, ¿quién es este gigante? David no dijo, ¿quién es este hombre grande? David no dijo, ¿quién es este
que tiene grandes armas o grandes estrategias o que ha matado a un montón de gente. ¿Alguien en este lugar se acuerda de lo que David dijo ese día? Oh, alabado sea el nombre del Señor. David levanta su voz y dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Saben lo que eso significa? Que un incircunciso estaba fuera del pacto. Y como estaba fuera del pacto, no importa lo grande que fuera, las armas que tuviera, las herramientas que tuviera, las estrategias que tuviera, no importa todo lo que hubiera matado, no tenía la señal de la circuncisión. Él no vivía bajo el pacto. Y al no vivir bajo el pacto, la gracia, la presencia, la protección, la autoridad, el poder del Espíritu de Dios no estaba sobre Goliat. Así que por otro lado, yo me encuentro un muchacho que la Biblia lo describe rubio, pequeñito, sin fuerzas, sin estrategias, sin armamento, sin entendimiento militar. Se había enfrentado a un oso y un león ahí en el medio del campo cuidando las ovejas. Dice la palabra que cuidaba las ovejas de su padre. Y en medio de ese momento, dice la palabra, que nos encontramos con un hombre que no tenía ninguna de las cosas que Goliat tenía. Pero ¿sabes qué tenía? ¿Sabes qué tenía? ¿Sabes qué tenía? Tenía la señal de la circuncisión. Y al tener la señal de la circuncisión, pequeñito, sin armas, sin escudo, sin estrategia de guerra ninguna, sin haber enfrentado nunca a ningún gigante, pero tenía una cosa que Goliat no tenía. Tenía lo que Goliat no tenía. ¿Sabes qué tenía? Tenía la protección de Dios, tenía la autoridad de Dios, tenía el poder de Dios, tenía la presencia de Dios, tenía la unción de Dios, porque David tenía la circuncisión y vivía bajo el pacto que Dios había hecho con Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Josué capítulo 5, vaya conmigo a la palabra. Regálame 5 minutos, ya termino. Josué capítulo 5. Yo quiero que usted lo lea conmigo, por favor. Búsquelo ahí en su teléfono, en algún sitio, búsquelo para que usted lo pueda leer conmigo. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. La Biblia está diciendo, después que Dios secó el Jordán, Israel pasó al otro lado. Estamos hablando que pasaron los 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, Moisés se muere. Cuando Moisés se muere, Dios llama a Josué y la instrucción que Dios le da a Josué es que fueran a atravesar el Jordán se seca, todo Israel pasa y dice la Biblia que todos los pueblos alrededor se llenan de miedo. Versículo 2. Alabado sea Dios. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Ojito, ayúdame. Ojito. 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 Versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. Versículo 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran como, porque no habían sido circuncidados por el camino.
Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Muy bien. Hay un par de principios en este pasaje. Bueno, hay muchos. Yo no voy a tener el espacio que necesito para poder compartir todo lo que hay acá adentro. Pero déjeme poner en su corazón un par de cosas importantes de esta historia. Hay una verdad que es muy dura de asimilar, pero demasiado real para Israel. Y esa verdad es que Israel estuvo viviendo 40 años de gracia. Pero si usted me permite la expresión, es una gracia bajo juicio. Por favor, escúcheme todo lo que voy a decir a partir de ahora. Escúchemelo con oídos espirituales. Discierna lo que voy a decir a partir de ahora. Israel vivió 40 años de gracia, pero de gracia bajo juicio. Quiero que usted sepa que el maná era la manera que Dios tenía para proveer lo que Israel necesitaba, pero no era el plan de Dios para Israel. Usted dice, ¿cómo? Ahora te voy a decir cómo. El agua que salía de la roca, la columna de fuego y de nube, las codornices que venían, las vestiduras y las sandalias que no se envejecían. Era la gracia de Dios cuidando a Israel, pero no era el plan de Dios para Israel. ¿Cómo? Te voy a decir. El plan de Dios para Israel era que 15 días después de que salieron de Egipto hubieran entrado a la tierra que fluía leche, que fluía miel, que comieran del fruto de esa tierra a causa de su trabajo y que vieran la gloria de Dios haciendo huir a todos sus enemigos, y que vieran el poder de Dios siendo manifestado y siendo revelado, y que vieran la protección de Dios en la tierra en la que Dios le había dicho que le iban a poner. Pero dice la palabra que Israel desobedeció al Señor. Su corazón se endureció. Ellos fueron un pueblo rebelde a la instrucción del Señor, y eso les costó 40 años. Los 40 años de Israel en el desierto no fueron 40 años de bendición. Quiero que sepas que fueron 40 años de castigo. Fue Dios diciendo: a causa de tu desobediencia te tocan 40 años en el desierto. La misericordia de Dios es tan buena. Wow. La misericordia de Dios es tan excelsa que muy a pesar de todos sus pecados, muy a pesar de toda su dureza, muy a pesar de toda su rebeldía, todavía yo veo al Señor cuidando de ellos, protegiéndoles, proveyendo todo lo que ellos necesitaban. Nada les faltó. Pero quiero que sepas que ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era algo mejor. Oh, alabado sea el Señor. El plan de Dios era algo mayor. Lo que Dios tenía para Israel era mejor. Pero tuvieron que depender 40 años de gracia a causa de sus propios pecados. Por favor, alabemos al Señor por la gracia que nos da. Yo levanto mis manos y le agradezco al Señor por su gracia, porque su misericordia nos ha sostenido. Pero yo quiero que usted sepa que hay muchas cosas que usted y yo estamos viviendo, que la estamos recibiendo por gracia, pero que no son el deseo del propósito del corazón del Señor.
escuches, el Señor tiene algo mejor. El Señor tiene algo mayor. Los propósitos del Señor, dice la palabra, que son en el sí y en el amén. Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y Él va a cumplir todo lo que prometió. Pero ¿sabes qué nos pasa? Nos pasa lo mismo que Israel, que nos hemos acostumbrado a depender de la gracia, de lo que recibimos, aunque no lo merecemos. Y suena muy bonito. Y es muy bonito que el Señor nos abrace, nos proteja, nos provea, nos cuide a pesar de todo lo que hacemos. Eso suena muy bonito. Pero yo quiero que tú escuches esta mañana que Dios tiene algo mucho mejor. Quiero que escuches esta mañana que Dios tiene algo mucho mayor. Quiero que sepas que la intención de Dios no es que te acostumbres a depender de la gracia a pesar de tus pecados. La intención de Dios es para que vivamos una vida santa. La intención del Señor es para que cumplamos la circuncisión y pertenezcamos al pacto de Dios, vivamos bajo pacto, porque solamente la gente que vive bajo pacto va a ver la gracia, la presencia manifiesta de Dios. No te estoy hablando de que el Señor te visite un día de vez en cuando, te estoy hablando de que experimentes y de que vivas en la gloria de Dios, en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en la presencia de Dios. Te estoy hablando de la cobertura del Señor sobre ti. Te estoy hablando del poder del Señor en medio de tu vida y de tu casa. Te estoy hablando de que pongas las manos sobre los enfermos y de que se sanen. Te estoy hablando de que eches fuera a los demonios. Te estoy hablando de que puedas ver la sobrenaturalidad de Dios. Te estoy hablando de que el Señor puede llenar tu casa y tu familia. Eso es gracia, sí. Pero eso solo lo recibimos viviendo bajo pacto. Todos los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué? Los teólogos dicen un montón de cosas. Dice uno por ahí que si no fueron circuncidados por tema de higiene. Yo digo, bueno, no sé, no entiendo eso. ¿Cómo puede ser posible que no hayan vivido en el pacto de Dios por higiene? No. Dicen algunos que no era necesario o que se les había olvidado. Yo no sé. ¿Sabes qué? Sí sé que llegó un momento donde Dios no aguantó más tener un pueblo sin pacto. Por favor, escúchamelo con oídos espirituales. Ya nos vamos ya. Dios convivió 40 años con un pueblo sin la señal del pacto. Dios convivió 40 años con un pueblo sin pacto. Dios convivió 40 años con un pueblo que no le interesaba respetar el pacto de Dios, que lo único que hacía era protestar por lo que tenía y por lo que no tenía, quejarse por lo que tenía y por lo que no tenía, y esperar tener todas las bendiciones, pero sin ellos estar bajo pacto. Nunca les interesó. Y Dios convivió con ellos. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto usted puede convivir sin pacto. Pero después que el Jordán se secó y que el pueblo pasó, ¿sabes qué era lo que venía? Lo que venía era una temporada de guerra. Vamos, yo necesito a alguien que reciba la palabra esta mañana. Cuando el Jordán se seca y el pueblo pasa, lo que venía al otro día era que se iba a abrir una temporada de guerra contra todos esos pueblos que habitaban Canaán. Y el pueblo de Israel, sin la señal del pacto, no podía experimentar la guerra. Porque lo único que le daba la victoria al pueblo en la batalla. Por eso es que cada vez que ellos iban a la batalla, ¿sabes que llevaban el arca de él? Porque el arca del pacto era el sitio que contenía la presencia de Dios, que tenía dentro las tablas de él, que era lo que Dios había establecido y se había comprometido con los hombres. Era la presencia de Dios siendo manifestada en medio del pueblo. Porque no hay manera de ganarle a los gigantes ni ganar las batallas de este mundo si estamos viviendo como un pueblo fuera del pacto que Dios estableció. No importa dónde naciste, ni quién eres, ni de dónde vienes. No se trata de ti ni de mí. Se trata del pacto que Dios estableció y de la demanda de Dios sobre los hombres de Dios.
Dios convivió con un pueblo sin pacto por 40 años, pero lo que venía requería que ellos se circuncidaran, que ellos vivieran como un pueblo que vivía bajo pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes me aguantan esto, pero yo estoy profetizando ahora mismo. Y lo que estoy diciendo es que vienen para los próximos días, vienen temporadas de guerra. No te asustes por eso. No te asustes por eso, porque la Biblia dice, la Biblia declara, querida familia, que en medio de la temporada de guerra vamos a ver la mano y la bendición del Señor. Eso es lo que la palabra del Señor declara, que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para recibir victoria hay que pelear una batalla. Así que lo que te estoy diciendo es que vienen temporadas de victoria. Lo que te estoy diciendo es que vienen temporadas de triunfo. Lo que te estoy diciendo es que vienen temporadas de la bendición abundante de Jehová. Pero eso implica temporadas de guerra, de enfrentar gigantes, de enfrentar leones, osos, de enfrentar pueblos incircuncisos que no representan a Jehová. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que viene temporada de guerra y solamente la gente circuncidada bajo pacto, viviendo bajo el pacto que Dios estableció, van a poder sobrevivir esta temporada. Perdóname que te lo diga, la primera predicación después de la semana pasada, todo el mundo está esperando a ver que yo iba a predicar. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que viene temporada de guerra y que solamente los que vivan bajo pacto van a sobrevivir a lo que viene. El Dios de los cielos está diciendo: oh, yo voy a traer victoria sobre mi pueblo, yo voy a traer mi bendición sobre mi pueblo, voy a traer mi presencia sobre mi pueblo. Pero Dios está mirando y Dios está diciendo: ¿quiénes son los que se van a circuncidar en este día? ¿Quiénes son los que van a regresar al pacto? ¿Quiénes son los que van a vivir de acuerdo a la promesa? ¿Quiénes son los que se van a liberar de todo lo que no tiene que ver con el Señor? ¿Sabes qué dice la palabra? Que en medio de aquel momento de la circuncisión, cuando todo ese pueblo fue circuncidado, pasó algo impresionante. Dice que Dios arrancó. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Vamos, ponte sobre tus pies y escúchame esto parado, porque ya nos vamos. Dice la palabra que el Señor arrancó el oprobio de Egipto. Porque el oprobio de Egipto no se quita con buenas estrategias. El oprobio de Egipto tiene que ver con la esclavitud, tiene que ver con la mentalidad mezclada, tiene que ver con esa dualidad de los israelitas que decían: uy, qué bueno que salimos de Egipto, y al otro día decían: óyeme, allá teníamos carne. Mentira, no tenían nada, pero era la mentira de su mente para criticar y protestar todo lo que estaban viviendo. ¿Sabes qué dice la palabra? El oprobio de Egipto no se arrancó con las mejores estrategias de Moisés. El oprobio de Egipto se arrancó cuando el pueblo se postró delante del Señor y cuando todos los hombres se circuncidaron. Dice la palabra que la gloria de Dios cayó sobre todo ese lugar y el Señor arrancó el oprobio de Egipto. Oh, ahora Dios tenía un pueblo de gente libre. Ahora Dios tenía un pueblo de gente que no tenía emociones mezcladas, no tenían sentimientos mezclados, no tenían rodillas mezcladas. Doblaban sus rodillas delante de Dios y no delante de ningún otro. Amaban al Señor y no amaban nada más. Servían al Señor y no servían a nada más. El oprobio de Egipto fue quitado cuando el pueblo fue circuncidado. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Su presencia está aquí, qué hermosa. Su presencia está aquí, qué hermosa. Wow, wow. Mírame, yo no puedo terminar esto. Hay mucho más que compartir. Te dije que la semana que viene lo concluyo, porque esto tiene que ver con cómo afecta esto a mi vida. Porque el Señor habla de una circuncisión que nosotros necesitamos hacer. Y yo decía afuera, ahorita chivando con alguien que me decía algo. Yo le decía: es mucho más fácil circuncidar el cuerpo que circuncidar lo que el Señor está demandando de ti y de mí hoy, que circuncidar el corazón. Dejemos eso para la semana que viene, para que no nos compliquemos ahora. El Señor está delante de ti y el Señor está diciendo: vienen días de victoria, vienen días de gloria,
Vienen días donde voy a levantar mi estandarte, donde mi presencia va a estar contigo, donde voy a demostrar mi gloria, donde voy a destruir los gigantes y los enemigos, donde te voy a hacer famoso, donde voy a levantar el nombre del Señor en medio de este lugar. El Señor está diciendo: oh, yo voy a traer mi presencia como nunca antes. El Señor está diciendo: yo voy a sanar a los enfermos, voy a liberar a los cautivos, voy a traer salvación a ti, a tu familia, a las naciones de la tierra. El Señor está diciendo: yo voy a levantar mi nombre y voy a establecer mi trono en medio de tu campamento. Pero hay una demanda de Dios sobre ti, hay una demanda de Dios sobre cada hombre y sobre cada mujer en este lugar. Y el Señor de los cielos está diciendo: ¿quiénes son los que van a renovar su pacto con Dios en esta mañana? ¿Quiénes son los que van a abandonar los ídolos de Egipto?